Defensores del sí y del no en el plebiscito por la paz de Colombia, con la participación de la doctora Judith Maldonado Mojica y la ingeniera Mila Romero. El plebiscito por la paz de Colombia. Televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión de El Debate, el debate por el plebiscito a la paz. Estamos acá en norte de Santander, en la capital, en la Torre del Reloj de esta ciudad cucuteña, para llevar a cabo a través de la televisión regional del Oriente este importante debate, este importante encuentro, cuando se hablará del sí o del no por el plebiscito a la paz en nuestro país. Pero para ello les voy a presentar a dos mujeres de esta región, dos mujeres que ustedes ya conocen, son ex candidatas a la gobernación del norte de Santander y quienes ahora también llevan la bandera de lo que defienden cada una de ellas, el sí al plebiscito o el no al plebiscito. Y para ello le damos la bienvenida a la doctora Judith Maldonado, quien está con nosotros y nos acompañará durante esta jornada de debate. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a TRO por la invitación y por permitirle no solo a norte de Santander, sino a donde llega la señal del canal, escuchar los argumentos a favor y en contra del plebiscito por la paz. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Mila Patricia, que también está con nosotros acompañándonos en esta tarde. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para toda la teleaudiencia del canal TRO. Agradecerle que nos brinde esta oportunidad porque, como podemos ver, Colombia está plagada de publicidad por el sí y queremos un pequeño espacio, y permítame aclararle que no es el plebiscito por la paz, es el plebiscito por los acuerdos entre el gobierno y la FARC. Claro que sí, pues vamos rápidamente a conocer algo de los perfiles de estas dos mujeres que nos acompañan en esta tarde, importantes mujeres que están en ese momento defendiendo sus ideologías en nuestra región. La doctora Mila Patricia estudió en la Universidad Francisco de Paula Santander, se graduó como ingeniera civil especializada. Tiene experiencia en administración pública, lo demostró con proyectos como la pavimentación de comunidad, gobierno, las escuelas deportivas para la paz, las pavimentaciones en diferentes sectores de la capital de norte de Santander, construcción de polideportivos, parques infantiles y viviendas. Durante su paso como directora del Instituto de Deportes, el Cúcuta Deportivo obtuvo la primera estrella. Fue directora de Metrovivienda y en los últimos comicios del Centro Democrático le dio el aval para ser ella la aspirante a la gobernación de norte de Santander con una votación de 70.000 votos. La doctora Judith Maldonado, abogada defensora de derechos humanos y con amplia experiencia en el campo de educación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Dirigido a sectores sociales y populares, ha trabajado con la población campesina víctima del desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos, con población carcelaria, con organizaciones sindicales y con el pueblo indígena Motilón Barí. Asimismo, fue candidata a la gobernación de norte de Santander inicialmente por organizaciones de víctimas y luego con el respaldo de 32 organizaciones sociales, con un total final de 78.000 votos en nuestra región. Pues así les tengo que indicar que vamos a tener 2 minutos, doctoras, para responder a las preguntas en general que se les van a hacer. Votos los obtuvimos nosotros okay. Y los 58.000. Entonces vamos a la respuesta, 2 minutos, cada una van a tener, y la primera pregunta es muy clara y específica. ¿Por qué sí el plebiscito por la paz, doctora Judith? Bueno, nosotros en los territorios, quienes hemos padecido la violencia, sabemos que ha habido una afectación directa sobre la vida, los bienes y la integridad de cientos de comunidades en el país. Por supuesto que el acuerdo final no cumple un papel milagroso al concretarse ya la paz, pero consideramos que es el inicio de un camino adecuado y certero. El Estado colombiano ha tenido la posibilidad durante décadas de contrarrestar por la vía militar y armada a todos los grupos armados insurgentes, pero después de décadas de esta política militar fracasada, se está intentando buscar la solución que en nuestra opinión es la más acertada, como se deben solucionar todos los conflictos sociales e incluso
muchas veces familiares, la solución pacífica, política y negociada. Llegaron a la mesa de conversaciones, ninguno de los dos sufriendo la derrota militar, pero con el convencimiento de que era el pueblo colombiano quien estaba poniendo las víctimas y reconociendo que las causas del conflicto armado son causas sociales y económicas y políticas como el abandono, la falta de equidad, la falta de justicia social. Entonces, ese proceso que tardó 4 años de negociaciones y que hoy está en un acuerdo final que trata de resolver al menos 6 de los temas que acordaron más trascendentales, nos parece a nosotros que es el inicio de una solución que esperamos pueda ser estable, duradera. Bueno, muchísimas gracias, doctora Maldonado, su tiempo completo también. Vamos ahora con la doctora Mila Romero. ¿Por qué no a plebiscito por la paz? Bueno, primero que todo yo quiero empezar por decirle que ante la presión del gobierno para querer que estos acuerdos entre la FARC y el gobierno pasen a la Constitución, a ser parte del bloque de la Constitución, se han generado una serie de falacias, ¿cierto? Y quiero empezar por desmentir esas premisas falsas que se han creado como unos mitos alrededor de este acuerdo. Y es por decir, por ejemplo, en que dejemos de matarnos. Cuando aquí, entre la sociedad civil, no nos estamos matando, simplemente hay un grupo criminal que se está aprovechando de su condición de armas y de su condición de criminales para poder atemorizar a las poblaciones y matar a las poblaciones. Otra de las premisas falsas es decir como que acabemos esta guerra. Guerra hay en Siria, guerra hay en Croacia. Aquí lo que sigue siendo es un grupo criminal que sigue aprovechándose de esa condición. ¿Por qué? Porque ellos tienen detrás de esto un negocio. El negocio del narcotráfico, el negocio de la minería ilegal, el negocio de la extorsión, ¿cierto? Y si vamos a ver, este grupo no es ni siquiera el 0,2% de la población colombiana. Por eso hay veces sarcásticamente cuando a mí me dicen o me dicen, ay, dejemos que pare esta guerra ya, yo le digo, uy, cuidado con la trinchera, metámonos, los bombardeos no vamos a abasto. No, aquí la población civil no se está acabando, no tenemos armas, somos un grupo, nosotros la población civil está desarmado, simplemente un grupo criminal que nos ha estado atacando. Y el cuentico de que los hijos que no van a la guerra, los únicos que no van son los de los burgueses de las FARC porque los tienen en el exterior, ¿cierto? Pero yo me pregunto con esto, ¿será que es que el reclutamiento irá a parar de los niños? Porque ellos reclutan los hijos ajenos para obligarlos a volverse asesinos. ¿O será que es que los jóvenes adolescentes ya no se van a presentar a la policía? ¿O será que es que ya no van a estar tampoco, van a acabar con el servicio militar obligatorio? Doctora, ya hemos cumplido los 2 minutos, muchas gracias. A continuación, la siguiente pregunta. Para las dos, ¿creen ustedes que el acuerdo de paz respeta los compromisos de Colombia frente a la Corte Penal Internacional y al Estatuto de Roma, doctora Judith Maldonado? Sí, mira, el Estatuto de Roma es el resultado del desarrollo de todo el derecho penal internacional. En su artículo 7 y 8 están claramente tipificados los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es decir, todos aquellos que infringen los convenios de Ginebra, lo que algunos llaman el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. En términos de justicia, de verdad y de reparación integral, el acuerdo fue sometido a la revisión de 18 expertos internacionales en derecho penal internacional para acatar los principios de las Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad. Además de eso, ha sido absolutamente claro el acuerdo en el punto de víctimas diciendo que no habrá amnistía para los delitos considerados como crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Por supuesto, para la audiencia que de pronto esos temas no sean muy familiares, son acciones relacionadas con desplazamiento forzado, con desaparición forzada, con ejecuciones extrajudiciales,
con violencia sexual, con retención de civiles, que en el ordenamiento colombiano muchas veces conocimos con el tema del secuestro. Solo habrá amnistía para delitos políticos o conexos relacionados con el delito político, como es el tema de la rebelión, la sedición y la asonada. Y si me sobra tiempo, yo creo que el asunto aquí sí tiene que ver con dejar de matarnos, porque es que en lo que va corrido del cese bilateral y del cese unilateral, el CERAC, el Centro para el Monitoreo del Comportamiento, nos reporta a corte del 20 de agosto la siguiente cifra: 1.244 días sin tomas de poblaciones, 590 días sin tomas sin realizarse retenes ilegales, 383 días sin emboscadas a la fuerza pública por parte de las FARC. Tiempo, doctora. Vale, gracias. Le repito la pregunta, doctora Mila. ¿Creen ustedes que el acuerdo de paz respeta estos compromisos de Colombia frente a la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma? Bueno, quienes estamos a favor de la justicia y vemos que el modo para poder tener en Colombia una paz estable y duradera es la justicia, ¿cierto? Celebramos que Colombia en el año 98 haya firmado el Estatuto de Roma y lo haya ratificado en el 2002. Y créanme que eso es lo que nos da algo de tranquilidad, empezar de que los cabecillas y los autores y criminales de masacres y actos de lesa humanidad no se van a salvar. No se van a salvar porque ya, gracias a Dios, en este año, inclusive lo hemos visto, en otros países, esos autores han sido condenados por el Estatuto de Roma, ¿cierto? Y aunque quieran hacer que el narcotráfico y todos estos delitos de asesinatos, de masacres, de secuestros contra las personas, los quieran hacer ver conexos, ¿cierto? Pues no lo van a lograr. Y puede que ahorita ellos creen que va a pasar, pero se puede caer, como ya ha pasado y como pasó en El Salvador y como ha pasado en otros lados, donde después de 20 años esto se ha caído. ¿Por qué? Porque es que no podemos permitir tampoco que se vaya a convertir en el lavado de activos más grande. Las FARC es uno de los grupos que tiene 10.5 billones de dólares, según la revista Forbes, y que ninguna parte del acuerdo dice que va a dar un solo peso para las víctimas. También tenemos que lo van a convertir como con los secuestros, cuando todos vimos a los soldados en esos campos de concentración en condiciones infrahumanas, con alambres de púas, y veíamos al mono Jojoy que se paseaba mirándolos. Eso no es un delito conexo a la rebelión. Entonces, todo lo que ellos pretenden adecuar, afortunadamente existe esta Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, del cual Colombia hace parte, y los cabecillas tampoco los van a poder, ellos quieren homologarlos a la fuerza pública. ¿Cómo se va a comparar un ejército rebelde, de criminales, de narcotraficantes? Doctora, cumplimos el tiempo, gracias. ¿Ustedes cómo ven la región de ganar el sí en ese plebiscito que vamos a tener pues los colombianos el próximo 2 de octubre, doctora Mila? Si gana el sí, ¿cómo va a ver usted la región norte de Santander? Bueno, la estamos viendo ya. En estos momentos ha dicho la representante del desminado que en norte de Santander no se va a poder iniciar el desminado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que en el norte de Santander, en algunos territorios del Catatumbo, está en manos del narcotráfico. Y hemos visto cómo los cultivos ilícitos han crecido en estos 4 años, y lo ha dicho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hemos pasado de 48.000 hectáreas de coca a 200.000 hectáreas de coca. Yo la invito, Astrid, a ver si es que nosotros podemos ir a entrar al Catatumbo, a decir por qué no estamos de acuerdo con estos acuerdos, por qué las personas de bien van a seguir siendo víctimas allá de los grupos criminales. Yo creo que esto no soluciona, que no va a traer una paz estable y duradera. Por eso nosotros tenemos el derecho de decir no, vamos a corregir estos acuerdos. Si gana el no, vamos a poder corregirlos, pero ¿cómo los vamos a corregir? Dentro del marco de la Constitución y la ley, porque nosotros lo que queremos es una paz
una paz con justicia, pero no vamos a votar por ella porque es que la paz es un derecho, está en la Constitución Política de Colombia, es el artículo 22. Entonces nosotros no vamos a votar por un derecho que ya tenemos dentro de la Constitución. Vamos a votar unos acuerdos y la invitación es a que votemos no para poderlos corregir. Si ustedes, al igual que yo, creen que las injusticias son un mal ejemplo para nuestras generaciones futuras, son un mal ejemplo para nuestros hijos, donde usted los está enseñando a que no se dediquen al narcotráfico, a que no se dediquen a la delincuencia, pero ellos ven que ser delincuente paga, que ser pillo paga, que ser bandido paga. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros le vamos a dar a los jóvenes? Doctora Mila, muchísimas gracias. Doctora Judith, si gana el sí, ¿usted cómo va a ver a Norte de Santander a partir de ese instante? Bueno, yo creo que para el departamento se abre una gran oportunidad. Primero, porque muchos de los acuerdos, políticas públicas, programas y proyectos que se han planteado en este acuerdo se va a dirigir a los territorios que han sufrido arduamente el conflicto armado, es decir, Norte de Santander es uno de ellos. Tenemos más de 254.000 víctimas, es decir, acá hemos padecido el conflicto armado. Territorios donde ha habido abandono estatal y donde hay una gran debilidad institucional. Por supuesto que Norte de Santander podría ser uno de los territorios donde los 6 puntos del acuerdo se desarrollen. Para ponerles unos ejemplos sencillos, en el punto de desarrollo territorial vamos a tener, dice el acuerdo, un plan nacional de vías terciarias, de electrificación rural, de educación rural, de un plan nacional de drenaje y riego, la posibilidad de una democratización de la tierra. Esperamos que muchos de los campesinos que hoy en este departamento llevan décadas trabajando la tierra puedan recibirla y tener el derecho de ser propietarios y contar con todo el apoyo del Estado. En temas de participación política, muchos de esos 268 congresistas que están allá sentados no representan los intereses de los sectores sociales. Esperamos que Norte de Santander pueda ser una de las 16 circunscripciones especiales para la paz, para que las comunidades con habitantes de la región puedan tener sus propios candidatos. Yo sé que muchos de los que nos escuchan y nos ven hoy por televisión están preocupados incluso, no solo por los cultivos de coca, sino por el consumo en las ciudades y en las calles que afecta a nuestros jóvenes y que está ligado a cientos de situaciones de delincuencia y también de violencia intrafamiliar. El acuerdo, incluso en el tema de fin o de solución al problema de las drogas, tiene planteado una política de salud pública para enfrentar y prevenir el tema de consumo. Eso como algunos de los ejemplos. Bueno, doctora Judy, muchísimas gracias. Dentro de lo que es los acuerdos en general que tienen ya entre el gobierno nacional y la FARC, hay temas muy importantes. Uno de ellos es la reforma rural e integral. Y vamos a hablar sobre este tema tan crucial porque es que se señala que a los campesinos les entregarán terrenos que no tenían o les entregarán un poco más de terrenos ya que en lo que tienen no les completa o no les permite a ellos ni para su vivienda ni para sus cultivos como debe ser en cada uno de los campos de nuestro país. Aquí está contemplado eso. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo creen ustedes, y en este caso, doctora Judith, que será la distribución de tierra para estos campesinos en nuestras regiones? Mira, el acuerdo, el primer punto que se ha llamado hacia un nuevo campo colombiano es reconocer una realidad que incluso es aceptada oficialmente y es la gran concentración de la tierra en este país. Menos del 1%, el 0.4% de los colombianos posee cerca de la mitad del territorio. El acuerdo está dirigido a los campesinos sin tierra, a los campesinos sin suficiente tierra. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar de manera directa? El enfoque que va a tener es a la población desplazada, víctimas y mujeres rurales. Estos campesinos, como les digo, van a ser parte de un programa que se va a nutrir con diferentes tierras. Mire, yo he escuchado a los defensores del no metiéndole miedo a la gente diciendo que va a haber expropiación. No, hay 5 fuentes de donde se va a alimentar el fondo de tierras. Aquí no es quitarle la tierra a los que tienen. Hay
5 fuentes para alimentar ese fondo que pretende distribuir 3 millones de tierras. Esperamos que muchos de los campesinos de Norte lo puedan hacer parte de este programa que los beneficie. Adicional, el acuerdo ha dicho, vamos a apoyar la economía campesina, comunitaria y solidaria. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos apoyar la producción de alimentos por encima de cualquier otro negocio, agroindustria o formas de explotación del territorio. Esos son los beneficios directos que va a traer, y como yo digo en algunos escenarios pedagógicos, en todo el texto del primer acuerdo de desarrollo agrario no hay un solo programa que vaya dirigido o mencionado a favorecer a los combatientes o excombatientes de la FARC. Acá este es un problema histórico, es una deuda social que tenemos hace décadas con los campesinos que trabajan la tierra. Gracias, doctora. La pregunta para usted también, doctora Milo, ¿usted cree o cómo cree usted que se va a desarrollar pues la distribución de estas tierras? Bueno, pues es cierto en que hay mucha tierra en pocas personas, empezando por las FARC. De 1.800.000 hectáreas que hay de reclamación de tierras, las FARC poseen el 40%, o sea, poseen 715.000 hectáreas que se han apropiado, arrebatándoselas a los campesinos. Si se las han arrebatado a los campesinos, ahora se las van a devolver. A nosotros nos preocupa de dónde va a salir ese fondo de tierras, ese fondo de tierra de 3 millones inicialmente de hectáreas para convertirlas en 10 millones de hectáreas. Claro que sí está contemplada la expropiación, es uno de los puntos de los que lo dice el acuerdo, está contemplada la expropiación de esas tierras y hemos visto desde ya en la recuperación de tierras las injusticias que se están cometiendo con los campesinos cuando un mismo campesino dice ni soy guerrillero, ni soy paramilitar y me vienen a quitar la tierra y nos hizo casi que llorar ese abuelito viéndolo decir esas cosas. Entonces si hemos visto ya esas injusticias, ¿qué podemos esperar de las FARC? Existe un programa de visión rural, que el estudio a nivel nacional lo muestra, se necesitan 13 billones de pesos para poder cerrar la brecha, pero el gobierno para el año entrante disminuye el presupuesto agrícola en 57% de hace 2 años. Entonces, si no fue capaz de ejecutar el plan de gobierno 2010-2014 en el sector del agro, ahora a nosotros nos preocupa esa capacidad tan precaria que tiene el gobierno para poderle cumplir. Si vimos un paro agrario, si vimos un paro de camioneros y si vimos todo lo que estamos viendo, además el 73% del presupuesto viene del sector privado. Y si las empresas privadas se están yendo, si ya se están yendo las multinacionales del país, si ya estos acuerdos tienen un comité para perseguir a 57 empresarios privados, ¿de dónde van a salir los recursos para poder hacer todas esas ilusiones? Si con todos los recursos del narcotráfico no hicieron una escuela, ¿qué van a venir a ayudar ahora? Doctora Mila, ahora a usted esa pregunta. ¿Usted cree que el gobierno va a estar listo para garantizar que los campesinos puedan mantenerse en esas tierras cuando ya se les sean entregadas? No creo que esté capacitado el gobierno porque el gobierno tiene una infraestructura precaria. No ha sido capaz de llegar al Catatumbo, no ha sido capaz de llegar a 7 de los 10 o 11 municipios que existen aquí en Norte de Santander, sí que menos en el país. Entonces siempre va a seguir el campesino en manos de los bandidos, en manos de los criminales. Y aquí ya lo estamos viendo, cómo se intercambian los brazaletes y cómo ahora resulta que los del ELN, los del EPL, que revivieron cuando era un grupo que ya estaba acabado, están nuevamente exigiendo. Y vemos, lo más triste es que Pablo Catatumbo les dice que están en su derecho de exigir y de hacer todos estos actos terroristas para poderse sentar con el gobierno. Entonces esas son las cosas que nosotros vemos a la gente, por eso hay que votar no, porque tenemos que tener unos acuerdos corregidos en base a la Constitución y en base a las leyes. No podemos permitir que la ley y la justicia se haga como un traje a la medida para los delincuentes y que siendo ni siquiera el 0,2% de la población colombiana vengan a gobernar sobre 48 millones de colombianos. Mire, aquí en Cúcuta, la semana pasada, hubo 6 homicidios en 48 horas. ¿Vamos a buscar esos delincuentes y los vamos a nombrar concejales?
¿les vamos a dar la alcaldía de Cúcuta para que no nos maten? No, es que los homicidios sociopolíticos no representan ni el 10% siquiera, según medicina legal, de las muertes que suceden en el país. Por eso nosotros no podemos decir esa falacia, esa mentira, de decir que es que para que pare la guerra, 0%, pero hubo 6 homicidios. Entonces, ¿vamos a negociar con los delincuentes o vamos a aplicar justicia? Doctora Emilia, muchas gracias. Doctora Judy, ¿cree usted que el gobierno está listo, está preparado para brindarle protección a esos campesinos y darle las garantías que van a poder continuar en esas tierras? Mire, nosotros tuvimos un estado omisivo, como decía Shakira, ciego, sordo y mudo. Aquí en norte de Santander había en la zona del Catatumbo 354.000 habitantes rurales. Por la violencia paramilitar salieron desplazados en ese periodo cerca de 114.000. Aquí ya tenemos una explicación. En el acuerdo, el Estado colombiano tiene que garantizar el desmantelamiento real de las estructuras paramilitares que han sido las responsables de los casos de despojo y desplazamiento forzado. Ya lo decía en versiones libres, Mancuso, La Verde, el Alemán, decían, claro, a nosotros nos financiaron, nos dieron las armas, cometimos los crímenes, pero vayan, pregunten quiénes tienen las tierras, la clase política, los empresarios, los ganaderos. Entonces, una de los grandes compromisos del gobierno es parar las dinámicas de violencia en los territorios. ¿Y qué vamos a hacer en norte de Santander, donde también en los territorios está el ELN y está el EPL? Le hemos solicitado y exigido desde el movimiento social al gobierno que debe instalar cuanto antes la mesa de conversaciones con el ELN. Ellos ya acordaron una agenda de diálogo el 30 de marzo de este año para que no haya más focos de violencia en los territorios. Pero imaginémonos unos territorios sin esos factores y sin esos grupos de violencia. Eso no es suficiente. Necesitamos que se le garantice a las zonas rurales la inversión social que está aquí comprometida, que no es otra cosa que aterrizar en programas de inversión rural, de desarrollo social y económico, lo que tanto anhelamos desde la Constitución del 91. Entonces, el gobierno tiene, digamos, la clave en términos de todo lo que ha gastado en gasto militar, empezar a dirigirlo al componente de inversión social. Eso, gracias, doctora Judy, qué pena. Ahora vamos a un tema puntual dentro de este proceso que se ha adelantado entre el Gobierno Nacional y la FARC, y es la participación política para este grupo, para la FARC en nuestro país. Y la pregunta, o básicamente le explico un poco a nuestros televidentes, es que de alguna manera en ese punto se garantiza que surja ese partido político para ese grupo guerrillero que va a entregar sus armas a partir de la firma de este plebiscito cuando ya sea elegido por los colombianos en nuestro país el próximo 2 de octubre. Pues la participación política ha sido uno de los puntos más candentes durante todo este proceso y que a nivel nacional se ha discutido con mayor concentración. Para ello la pregunta es la siguiente, doctora Judy. ¿Usted cree que la comunidad colombiana está dispuesta a apoyar a la FARC si llegan al mundo político como así lo quieren? Bueno, esa es una pregunta que necesariamente tendrán que contestar los colombianos en las urnas. Nosotros tampoco estábamos preparados y seguramente muchos no lo sabían, pero tuvimos 80 congresistas vinculados con el paramilitarismo y allá en el seno del Congreso tuvimos que escuchar a los máximos criminales, incluso de estas tierras, ser tratados como próceres de la patria. En términos de participación política, lo que yo sí les puedo compartir es mi opinión. El Congreso hoy está compuesto por 268 curules, 166 representantes a la Cámara, 102 senadores. Yo no siento que los territorios ni las comunidades estén representadas en esa oligarquía, en esos grupos políticos tradicionales y muchas veces criminales. Por supuesto que hay que abrir espacios democráticos. A mí me interesa acá resaltarle a la audiencia
los espacios democráticos que ganamos nosotros, las comunidades y los territorios. 16 circunscripciones especiales para la paz, es decir, 16 curules en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, para que las comunidades puedan llegar. Y el tema que se ha dicho, que la FARC se va a tomar el Congreso y este asunto hay que precisarle a la ciudadanía, porque yo lo he escuchado y lo he visto en mensajes bastante tergiversados y mentirosos de quienes hacen la campaña por el no. Ahí está clarito, las curules que se van a entregar de manera transitoria, es decir, por 8 años, durante 2 periodos al Congreso, a partir del 2018, serán 5 curules al Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. Luego ellos tendrán que, con las mismas reglas de juego de la democracia, salir con sus ideas a convencer, y la gente, ojalá, tenga la posibilidad de votar libre y soberanamente. Gracias. Doctora Mila, ¿usted cree que Colombia está lista para darle ese apoyo al partido político que va a tener la FARC? Ojalá le permitieran a Colombia poder decidir eso, Astrid. Lo que pasa es que el tema de participación en política está muy bien acomodado para que sea sí o sí, tengan las curules sí o sí. ¿Por qué? Porque es que además de que tenemos un presidente mentiroso, porque es un gobierno mentiroso y tramposo, que dijo públicamente que le vamos a dar curules, así lo dijo el presidente, que le vamos a dar curules. Mienten cuando les van a dar las curules. ¿Y qué pasó cuando salieron los acuerdos? No solamente las 5 curules del Senado, las 5 de la Cámara, las 16 zonas especiales para la paz que ellos crearon, donde ellos se van a poder inscribir. No van a poder ni siquiera otros partidos políticos inscribirse en esa zona. O sea que ellos con un voto van a hacer y van a llegar al Congreso. Por ejemplo, doctora Judith, usted no va a poder tener esa posibilidad dentro de la democracia que usted tuvo de venir de Bucaramanga y inscribirse en Norte de Santander. Eso no nos lo van a permitir. Ellos simplemente tienen que ser la gente de ellos y van a llegar fijo con un voto. ¿Qué pasa cuando lleguen 26 congresistas más los otros que haya allá en el Congreso, hombres sin temor de Dios? ¿Qué van a aprobar? Van a venir a aprobar el aborto, la eutanasia, todas las cosas con las que ellos no han estado de acuerdo. Van a cambiar las leyes y van a permitir que Colombia se convierta, porque eso fue el inicio del fracaso de Venezuela. Cuando llegaron al Congreso y empezaron a legislar a favor de ellos y no a favor del pueblo. El artículo 36 dice que así hayan sido condenados, pueden participar en política. ¿Dónde se ha visto eso? Si la Constitución Nacional de Colombia dice que una persona que haya sido condenada no puede participar de política. Por eso vemos a muchos políticos presos que le están metiendo la ficha a esto para poder seguir participando de política. Entonces, ¿nosotros qué es lo que pedimos? A eso también tenemos el derecho de decirle no. No queremos que el crimen que ser criminal pague, que ser criminal lleve al Congreso. ¿Por qué no llevan los docentes? ¿Por qué no llevan los profesionales? ¿Por qué no llevan a otras personas? Gracias, doctora Mila. Doctora Judith, televidentes, estamos en este debate por el plebiscito a la paz en nuestro país. Recordándoles que estamos desde la Torre del Reloj en la capital norte santanderiana. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos con más de este importante debate que estamos desarrollando desde Norte de Santander. Debate entre defensores del sí y del no en el plebiscito por la paz de Colombia, con la participación de la doctora Judith Maldonado Mojica y la ingeniera Mila Romero. El plebiscito por la paz de Colombia. Closed Caption o CC es el sistema que permite ver nuestros programas subtitulados. Los identificarás cuando estén acompañados de este icono. Actívalos con solo presionar un botón en tu control remoto. Hoy en Canal TRO, cumpliendo con la disposición de la Autoridad Nacional de Televisión, hemos implementado en el 60% de nuestra parrilla de programación este sistema para la comunidad con discapacidad auditiva. También hemos incluido en nuestro sistema informativo la interpretación del lenguaje de señas. Así garantizamos el derecho de acceso a la información de nuestros televidentes con discapacidad auditiva.
Olá, amigos de Colômbia. Eu estou com 5 em desporte e Mundial de Colômbia 2016. Saludos e até lá. Dale paso a la vida. Sexto Festival de Cine Verde de Barichara, para que todos los ojos abiertos vean. Hola, mi nombre es Nelson Zafra Mejía, desde el Carmen de Chucurí. Le envío un saludo a la gente televidente del canal TRO. Hola gente TRO, mi nombre es Cheiri Nicodol y les quiero mandar un saludo para que visiten aquí al Carmen de Chucurí. Hola amigos de Gente TRO, mi nombre es Andrés Jaimes, instructor del Linderbu, y pues los invito a que sintonicen el canal TRO y un saludo para todos mis alumnos del Linderbu. Debate entre defensores del sí y del no en el plebiscito por la paz de Colombia, con la participación de la doctora Judith Maldonado Mojica y la ingeniera Mila Romero. El plebiscito por la paz de Colombia. Televidentes, gracias por continuar con nosotros, recordándoles que estamos en este debate del plebiscito por la paz. La paz que se está buscando en nuestro país y que el gobierno ha estipulado el 2 de octubre para que los colombianos salgan y den el sí o el no. Por eso estamos acá en este debate con estas dos mujeres de la región, la doctora Judith Maldonado y la doctora Mila Patricia Romero. Ahora vamos a decirle al público cuál de las personas desea en este instante hacerle una pregunta a nuestras dos panelistas. Paola Díaz. La pregunta es para la señora Judith Maldonado. El jueves de la semana pasada salió un artículo en La Opinión donde decía que el EPL le ofrece a guerrilleros de FARC y ELN 2 millones de pesos, armas y moto para fortalecer ese grupo armado. La pregunta es, ¿qué garantías tenemos los colombianos de que, se acaba el nombre de FARC, se firma la paz, gana el sí, no se vuelve a nombrar FARC, se sienta la negociación con los del ELN, lo mismo? La pregunta es, ¿qué garantías tenemos nosotros los colombianos de que no se van a crear nuevos grupos armados con esos privilegios que les da el gobierno? Bueno, adelante. Bueno, ese punto está en el acuerdo en el tema 6, refrendación, implementación y verificación. Muchos podemos estar de acuerdo con que lo que está aquí es una buena combinación de soluciones y de programas, pero el primer punto es salir a refrendar los acuerdos. A mí me parece que el acuerdo o el plebiscito por la paz debe ser contundente. Contundente es que salga la gran mayoría de colombianos a decirle sí, porque ahí van a sentir la presión el Estado colombiano y el grupo armado de las FARC diciendo la gente sí quiere que se cumpla esto, tal y como está ahí acordado, que entreguen las armas, que haya reincorporación, que se cumplan absolutamente los acuerdos. Ese es el punto de refrendación. Pero la clave, a mi modo de ver, está en la implementación, en la verificación de que eso se cumpla, porque muchos podremos salir, ¿cuántos campesinos o víctimas con aspiraciones a que lo que esté ahí se cumpla salen a votar? Necesitamos una sociedad activa y participativa, porque si en algo los promotores, o muchos de los promotores de sí es que no queremos que esto se convierta como en el tema de víctimas, años de despilfarro y de recursos y de corrupción. Necesitamos una ciudadanía vigilante, activa, que haga veeduría y control de que estos planes se ejecuten. Quienes han revisado con detalle
están diciendo, mire, se requieren al menos unas 21 reformas legales, pero se requiere una institucionalidad y unos recursos. Hoy nosotros desde ya estamos desde el Movimiento Amplio por la Paz dirigiendo derechos de petición a todas las instancias para decir en qué se van a gastar los recursos, cómo se van a implementar cada uno de los programas que están ahí adelantándose. Ese me parece a mí que es la clave para que este acuerdo sea estable, sea seguro y se cumpla en la totalidad. Nosotros no podemos mantenernos al margen de la implementación. Gracias, doctora Judith. La siguiente pregunta del público. Mi nombre es Jaime Cañas y quiero hacerle una pregunta para las dos. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a las presiones que se han denunciado por parte de trabajadores del Estado, en donde se les está obligando a participar en manifestaciones públicas promoviendo el sí? ¿Y qué opinión tienen frente al despilfarro por parte del Estado colombiano en la campaña del sí? ¿Quién quiere que empiece a responder? Las dos. ¿Cuál de las dos? Primero. Judith primero. Doctora Judith. Bueno, el tema es que el gobierno ha sacado unas reglas bastante claras de cómo se debe actuar. Hubo una sentencia de la Corte Constitucional, la 349 del 18 de julio, y el Estado reglamentó a través de la ley 1806 la convocatoria al plebiscito. Por supuesto que no se puede destinar ni un solo recurso del presupuesto público para promover ninguna de las dos campañas. Y no se puede ejercer presión sobre los empleados o servidores públicos. Acá todos tenemos la libertad del voto, pero lo que sí aclaró la Corte Constitucional es que efectivamente el establecimiento público está en la obligación de dar a conocer este texto del acuerdo, que estamos en mora. Aquí estos textos empezaron a acordarse de manera parcial desde el 2014 y hoy mucha de la ciudadanía no la conoce. Esas son las reglas de juego clara y fijaron unos montos. Por supuesto que cualquiera de las actitudes o acciones por fuera de esos parámetros de unas reglas electorales claras y respetuosas, yo las desapruebo totalmente. Yo quisiera que los televidentes tuvieran la oportunidad de tener su voto, como lo hicimos en campaña, libre, individual, voluntario y soberano. Pero en este caso, yo sí les pediría que el voto fuera informado, porque los promotores del no nos han llenado de miedo, por un lado, y de odio. Con todo el respeto por los promotores del no, dicen frases como, aquí va a venir el castrochavismo. Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que está acá? No le dicen a la ciudadanía ni una frase que está contenida en el acuerdo. Dicen, es que no van a entregar las armas. A mí no me echen cuento que yo tengo 39 años y los he escuchado hace 3 años echándonos carreta. Gracias, doctora. El tema de la dejación de armas, decían, es que no las van a entregar, no las van a entregar, y hoy que sí las van a entregar, entonces se quedan sin argumentos. Aprovecho para decir, ya que sonó el tema del castrochavismo, yo creo que aquí en la zona de frontera no hay un colombiano que no tenga un familiar en Venezuela. Hemos sido testigos directos de lo que ha pasado en Venezuela, de cómo inició el declive venezolano, cómo el socialismo es un sistema que lleva a la ruina y que multiplica a los pobres, y lo hemos escuchado de la misma voz de los cabecillas guerrilleros. Entonces, ¿por qué no creerles a ellos? ¿Por qué no creerles cuando ellos dicen lo nuestro es el socialismo, lo nuestro es la toma del poder? ¿Pedir perdón? ¿Por qué? ¿Pedir perdón? Quizás. Entonces, ¿por qué no creerles cuando ellos nos están diciendo hacia dónde vamos a ir? Y nosotros hemos visto hacia dónde vamos. Y vamos hacia la ruina, como va Venezuela, acabando con las empresas privadas, acabando con las multinacionales. ¿Cuántas multinacionales han salido del país? Más de 8 multinacionales. A mí el tema de los recursos me preocupa, y déjeme decirle que vergüenza debería darle al ministro del Interior venir a ufanarse de la necesidad del pobre, como lo hicieron en la marcha obligada que hicieron aquí en la Plaza de Banderas, con toda la clase política
Toda la clase política estaba ahí, los senadores, los representantes, el alcalde, el gobernador, donde obligaron a la gente por un puesto de mantenimiento de parques, de barrer parques, a que tenía que llevar gente para sumarles a esa manifestación. Y yo sí los invito, y cómo me gustaría que no sintieran el miedo de perder ese medio salario mínimo, que es lo que se están ganando, para salir a decirle a la comunidad que sí están siendo obligados a votar. Y cómo me gustaría ver que el triunfo del pueblo se impusiera este 2 de octubre, que nosotros los nortesantanderianos y nosotros los colombianos de bien somos más y no podemos permitir que se imponga el delito y que se imponga la maldad sobre la justicia y la bondad. Por eso queremos votar no. Por eso tenemos el derecho de votar no, para poder corregir estos acuerdos, y vuelvo y lo repito, dentro de la justicia y dentro de la Constitución. A nosotros no nos permitieron recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno, la Cámara de Representantes, no nos dio plata para hacer eso. Gracias. Hemos ya llegando al final de este importante debate que hemos desarrollado desde la capital del norte de Santander. Y antes de decirles hasta pronto, vamos a pedirle a cada una de nuestros panelistas que en un minuto, doctora Judith Maldonado y doctora Mila Patricia Romero, convenzan ustedes a sus televidentes del por qué sí y del por qué no. Doctora Judith. Mire, yo voy a votar sí al plebiscito el 2 de octubre. Llevo 15 años escuchando las historias de las víctimas, de la gente que sí ha padecido la guerra. Yo quisiera que no hubiese una más. Ayer en Cáchira tuve que hablar con 3 de ellas y los 3 eran miembros de la fuerza pública. Y me decía una de ellas, si el cese bilateral o esto hubiera ocurrido hace 2 o 3 años que murieron sus hijos, estarían hoy vivos. Esa para mí es la razón humana más grande y sí, doctora Mila, sí se han parado los muertos en este país y los accidentes de minas antipersonales y los atentados y los secuestros. Sí se ha disminuido, eso no tiene la más mínima discusión. La segunda razón por la que voy a votar es porque se ha gastado muchísimo dinero en la guerra, 13 millones, miles de millones de dólares acá en Colombia, y eso hubiese podido dirigirse a darle beca a los jóvenes, a darle vivienda y a darle bienestar social a toda la ciudadanía. Muy amable, doctora Mila. Un poquito, ¿no? Bueno, a mí me preocupa de dónde va a salir la plata si hay un hueco fiscal de 38 billones y viene una reforma tributaria, donde nos van a subir los alimentos de la canasta básica, donde van a subir las pensiones, donde va a tener impuesto más la gasolina. Todas esas cosas me preocupan, pero quiero decirles que después de 4 años de negociaciones, ¿qué nos deja estos acuerdos? Nos dejan 26 criminales en el Congreso legislando, nos dejan 57 empresarios a punta de un pie en la cárcel y a despedir, a traer más desempleo que es lo que hay en esta región. Pero lo más preocupante, nos deja injusticia. Y yo quiero invitarlos en este momento a que cierren sus ojos, a que imaginen una película, a que se imaginen una familia contenta y feliz. Y en el primer acto, después vean una muñequita tirada en el patio. ¿Por qué? Porque la niña fue raptada, porque la niña fue ultrajada y violada. No por uno, por varios. No por un momento, por años. Y en el último acto, ustedes tienen el delincuente frente a sus ojos. Y ustedes van a votar porque el único juicio que van a tener estos violadores y estos narcotraficantes es su voto del 2 de octubre. Les pido a que voten no. Háganle justicia a esas víctimas. Gracias, doctora Mila. Doctora Judith también, muchas gracias por habernos acompañado durante este debate desarrollado desde la Torre del Reloj en la capital norte santanderiana. A ustedes, televidentes, muchas gracias, y a la Secretaría de Cultura del departamento también gracias por habernos dado este espacio para poder llevar a cabo este debate desde Norte de Santander. Televidentes, sigan con toda la programación que les tienen preparada, como siempre, la Televisión Regional del Oriente. Muy buenas tardes. Debate entre defensores del sí y del no en el plebiscito por la paz de Colombia, con la participación de la doctora Judith Maldonado Mojica y la ingeniera Mila Romero. El plebiscito por la paz de Colombia. A continuación,